visualizo una mujer siendo electa como candidata del PRM. El dominicano dicen que es muy comparón. Era la necesidad de poder mostrar que nosotros tenemos mucho talento. Creo que descubrí mi vocación de transferir conocimientos. De hecho, mi propósito es aportar conocimientos para el éxito. Yo no creo que podamos tener democracia sin partidos políticos. Cómo las redes nos hacen inmisericordia. La identidad dominicana no es solamente bachata, ron y playa. El elector dominicano no es bobo. ¿Qué pasará dentro de un año? ¿Qué pasará más adelante? El tiempo, siendo honesto, el tiempo lo dice. Me veo frente a frente en un futuro cercano a la tumba de la reina Cleopatra y Marco Antonio. Si Estados Unidos no está dispuesto a liderar y poner los recursos y demostrar voluntad política, otros países no lo van a hacer. ¿Ustedes creen que Dominicana aguanta un podcast más? La pregunta es, ¿República Dominicana aguanta un podcast inconsistente más? La pieza que más te gusta interpretar. Bueno, para mí una de ellas sería el concierto de Beethoven. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? Bueno, si han de recordarme de alguna manera, que sea como el hombre que decía que para adelante que vamos. Siendo Honestos es presentado por RICA, Clínica Abreu, Referencia Laboratorio Clínico, La General de Seguros, Banco Atlántico. Visualicé muchas protestas para este año, que de hecho comenzó con la de los médicos, por ahí andan los maestros, y seguirán otras protestas que el gobierno irá, ¿verdad?, suavizando o bajándole los ánimos caldeados a las personas. Pero será un año de muchas protestas, intensas protestas. O sea que el gobierno tiene este desafío, ¿no? Sí, lo económico mejora, pero va a haber muchos sectores protestando. Dentro del partido de gobierno se dice que hay mucha gente ya aspirando al 2028. ¿Hay forma de ver eso ahora? ¿O estamos muy temprano? Yo creo que es temprano, pero bueno, no sé. Bueno, cuando las elecciones donde gana el señor Abinader, las primeras, yo visualicé el PRM ganando por 3 periodos seguidos. Y hice esa predicción larga, vamos a decir, en el tiempo. Lo visualizaba ganando el primero, el segundo, el partido como partido. ¿Qué te parece si tomas una carta? ¿Cómo es? Tenle miedo al miedo. Así que aprovecha y saca una carta, Catherine Alexandra. Bueno, ahí se fueron 2. ¿La cojo? Sí, cógela, porque vamos a fluir. Bueno, fluyamos. Llegamos. Me dijiste que eres Sagitario. Sagitario. Pues mira, aquí tenemos 2 ángeles. Esta carta que representa el carro, puede haber un cambio de vehículo, pero no solo un cambio de vehículo, sino también una mudanza. Una mudanza que quizá no la tengas pensada en este momento, pero viene una mudanza. Es un año también de muchos movimientos con viajes y un trabajo en particular que será de tipo internacional. ¡Qué chulo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oliver, me gusta esa seña. Me gusta. ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, realmente yo recuerdo cuando tenía como 3 años que mi mamá cumplía años y yo tomé un hilo de nylon que se extendía y mi hermanita y yo fuimos a cantarle cumpleaños feliz y yo me puse el hilo en la boca y empecé cumpleaños. Ajá. Entonces ella cumple en diciembre y le dije, mami, feliz cumpleaños, cómpreme una guitarra de Niño Jesús. Y así fue como todo empezó, me la compraron. Y empecé a ir a Bellas Artes, a tomar clases de guitarra, también sola, pero sí siempre mi refugio siempre ha sido la música y la guitarra. Entonces ya luego, a eso de los 11, 12 años, empiezo, como mi familia es muy creyente y eso de la iglesia católica, íbamos a la iglesia, una se va relacionando con los muchachitos, las muchachitas y así. Y ahí entonces fue cuando me miran, que saben que tengo una guitarra, y se ven al coro a tocar la guitarra. Ok. Entonces yo, mientras iba tocando y así, iba cantando, y me dijeron, oye, pero tú cantas bien. Y que lo hacía excelente, que me pusiera también a cantar. Entonces empecé a hacer ambas cosas, a tocar y a cantar. Policía, maté a alguien, maté sus sentimientos. Lo hice sin compasión y sin respeto, desperdiciando sus besos. Le dije que le amaba, pero no, solo amaba su cuerpo.
Me declaro culpable para sentirlo menos incorrecto. Arrésteme, porque ya soy presa de su recuerdo. Máteme, porque esta batalla soy yo quien la pierdo. Yo quería, sin desmeritar los mercados y todo, pero yo quería que cuando un extranjero viniera y quería llevarse algo dominicano, pudiera llevarse algo dominicano lindo, bien presentado, bien empacado, y que no necesariamente tendría que ir a la zona a comprar cosas dominicanas, sino que tú pudieras comprar moda, comprar cultura, y que tuvieras el dominicano más allá de lo que la gente, la imagen que tenía el turista en pasado, que Dominicana no solamente un lugar para vacacionar, un lugar de playa, sino que también se puede atraer un turismo cultural. En ese momento el arte no estaba en el panorama. Luego, hablando con Eduardo, que es como mi compañero de foro, Totalmente. en la casa, yo le decía, cónchale, qué chulo sería poder mezclar la moda con el arte y que de repente las colecciones fueran inspiradas en arte. Sí, obviamente los artistas plásticos son limitados y llega un momento que se pueden terminar. Claro. Y ahí empezamos a decir, bueno, pues entonces vamos a inspirarnos de todo lo que tenga que ver con la cultura dominicana. Principalmente el arte, pero también cultura. Por eso tuvimos una temporada 3 inspirada en un Pedro Mir, que es nuestro poeta nacional. Tuvimos una temporada 4 de la flora dominicana. Tuvimos una temporada 6 que fue del carnaval, del arte en el carnaval dominicano. O sea que no es solamente arte, pero sí sale de la cultura, del arte dominicano, de la cultura, porque al final del día el arte que se crea, por ejemplo, los careteros que hacen los disfraces de los carnaval, son artistas. Claro, sin duda. Entonces, eso también los incluye a ellos en esa área del arte. Y para mí mezclar esa inspiración para los diseñadores era un reto también para ellos. Me gustaba darle ese reto y probarlos, a ver qué tanto talento. Y la verdad que siempre me han sorprendido en todas las temporadas. Y yo creo que con Gonzalo Castillo se cometieron muchas injusticias desde el punto de vista de que era un candidato muy nuevo, muy jojoto, así le decimos en Venezuela, cuando el maíz no está listo, ¿no? Entonces, porque yo creo que él tenía probadas razones para ser candidato desde el punto de vista de la experiencia en gobierno, etcétera. Y la gestión, hizo una buena gestión. Pero caramba, o sea, hay que ver lo que fue Abinader en su primera candidatura. ¿Ustedes recuerdan a Abinader en su primera candidatura? Para no tiene comenzar, nada que andaba ver. con una camiseta de cuadro y una corbata que no combinaban. Correcto, Eso era catastrófico. correcto. O sea, se notó mucho el cambio entre la campaña del 16 y la campaña del 20, que viene con los asesores. Pues la comunicación gubernamental que ha dirigido Homero Figueroa ha sido catastrófica. ¿Por qué? Catastrófica. ¿Por qué? Yo Porque reconozco es que opción. la tarea de comunicar desde ese gobierno es difícil. Sí. Porque en campaña tú estás comunicando lo que la gente quiere oír. Correcto. Pero en el gobierno tú estás comunicando lo que la gente debe oír, que es distinto. Pero en el caso de Homero, no ha sabido comunicar oportunamente. O sea, tú ves al presidente hablando de un tema y al vocero hablando de otro. Al gobierno inaugurando una obra, el metro, los vagones, los 6 vagones, y al mismo tiempo lo ve a él hablando del teleférico. O sea, hay una descoordinación total. El poder tiene sus símbolos, si no lo inventamos nosotros, miles de años de ejercicio del poder tiene su simbología. Y yo no desmerito el hecho de que es importante tener cercanía. Pero este estilo de Luis Abinader ha resultado en una mejor administración pública, ha resultado en una mejor obra de gobierno. Es una buena pregunta. ¿Cuál ha sido el triunfo para el pueblo dominicano del hecho de que él, por ejemplo, echa todo para atrás cuando recibe presión de la ciudadanía? Pero no ha habido ningún tratamiento especial para víctimas de Jet Set, por ejemplo, algún tipo de exoneración de trámites, de nada. Cuando tú vas a migración y les dices esto es lo que me ha pasado, tú les cuentas, te dicen que no importa. Nada. ¿La familia propietaria del Jet Set se ha acercado a ti? ¿Te han llamado por teléfono? Nadie. A mí se ha acercado solamente la gente de Supérate. Sí. Y Siuben han ido a mi casa como 3 veces, me han tomado entrevistas, me han hecho miles de preguntas y aún sigo a la espera. O sea, porque éramos mi mamá y yo solamente, aquí, como familiares, o sea, mi mamá y yo. Ya estoy prácticamente desamparada porque ella era como mi apoyo incondicional, mi pilar fundamental, y el hecho de no
no tenerla aquí ha sido como un choque muy fuerte. Mi familia pudo venir de Venezuela esos días, vino mi abuela y un primo y fue como una curita para mi corazón, pero ya ellos se regresaron. Entonces ya comencé yo a hacer mi vida como tal sola. Porque cada quien, ¿sabes? Tiene sus cosas, sus tareas, sus compromisos, sus trabajos, su vida. En este momento, yo no sé, y ustedes me orientarán si es así, que en la canción Volveré, él dice, a Venezuela yo volveré. Sí. Y dice, algún día yo volveré. Sí, eso fue algo que quedamos súper... ¿Lo había dicho antes? No, nunca. Ni en los ensayos. Claro que lo dijo. Yo pienso que él quizás hizo quizás un pensamiento muy interno y dijo, estamos en Miami, hay muchos venezolanos que están fuera. Que por alguna otra que todos conocemos las razones, las razones no pueden volver y se disparó eso que wow, todos quedamos, fue súper bonito, súper bonito. En el free cover también pasaron muchas cosas que no tenemos en la edición final, que bueno, todo el mundo nos están aupando a que saquemos el material, pero bueno, ahorita tú sabes, tenemos mucho material que sucedió luego de la grabación, porque mira, eso es otra cosa, hemos hecho free cover y hacemos por lo general 3 tomas, y ese día hicimos 3 tomas con él, las 3 perfectas, por supuesto, y él quería seguir, y él mismo buscó la manera de, bueno, yo ahora quiero cantar gaita, y empezó a cantar gaita. Y es por eso que no dejan que la ganan los muchachos. Los muchachos. Tu cuerpo habla y nosotros lo entendemos con precisión. En Referencia, ampliamos nuestros servicios. Laboratorio, imágenes y patología para una visión integral de tu salud. Más especialidades, mejores diagnósticos. Referencia. El propósito es aportar conocimiento para el éxito. El éxito. Lo dijo tan facilito. Y llegar ahí no es cosa fácil. Porque yo le pregunto a usted que está en su casa, ¿cuál es su propósito? Y esa pregunta le puede tomar un buen rato. A mí me ha tomado tiempo también. Hay atajos. ¿Hay atajos? Hay atajos. ¿Cuál es el atajo para conocer cuál es nuestro propósito, Ney? Primero te puedes hacer una serie de preguntas. Sí. ¿Qué me hace a mí levantarme todos los días? Bien, anotemos allí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi rol en este mundo? Pero esas son preguntas muy profundas y a algunas personas le cuesta dar ese primer paso y tener esos ejercicios de introspección. Yo le digo a la persona, lo primero que tú tienes que hacer, y es algo que va a contribuir a la redacción de ese propósito, es identificar cuál es tu verbo. ¿Cuál es el verbo que te identifica? Mi verbo, obviamente está dentro de mi propósito, es aportar. Aportar. Cualquier oportunidad que yo tenga de aportar, sobre todo conocimientos para el éxito, yo no lo voy a desperdiciar. Esta invitación, tú me la hiciste, yo no me lo pensé 2 veces porque encaja perfectamente en mi propósito. Claro. Entonces, lo primero que yo le digo a la persona, mira, no te sientas intimidado por el tema, empieza por identificar cuál es tu verbo. Servir, educar, cualquier verbo que te identifique, yo creo que es un paso muy importante. Mi cuaderno era mi guitarra, porque en ese momento en la universidad a las 5 de la tarde, los cantantes del momento subíamos a una tarima en la zona socialista a cantar canciones de protesta. Y mi cuaderno era la guitarra. Entonces ese profesor como que se dio cuenta que yo no tenía cuaderno y eso, y a la hora de darme mi nota, aunque fue un trabajo colectivo con varias estudiantes, pasó a todo el mundo menos a mí. Y entonces me dijo que no iba a pasar porque yo tenía que aclararme si yo iba a estudiar o yo iba a cantar. Y entonces yo se lo agradezco
Se lo he agradecido toda la vida porque yo le dije, pero usted tiene razón, yo lo que soy es cantante. Yo pienso que nosotros somos un país potable todavía, muy rico, con gente bella, maravillosa, con sus contras y sus pros, pero básicamente un país sumamente potable. Creo que debemos poner mucha atención en el cuidado justamente del medio ambiente y en el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas. Debemos apostar a crear un ser dominicano, un ser dominicana mucho más formado. Invertir en la educación es importante. Invirtiendo en la educación, invertimos en las otras riquezas. El liderazgo político democrático, tiene que tomar conciencia de que la democracia es una tarea conjunta y que lo que hablábamos anteriormente, hay que cuidarla. Y no se puede cuidar si el proceso político es de antagonismo permanente entre los partidos, que es lo que a veces conduce a la crisis. Llega un momento en que ese propio liderazgo tiene que decir, bueno, alto. Así como hubo en el caso de Venezuela, y esto existe en todos los países, el caso de España, los pactos de la Moncloa, llegó un momento en que se pusieron de acuerdo, vamos a establecer una democracia. ¿Qué pasó en Venezuela en el año 58? Después del antagonismo político de los 40, entre los partidos políticos que condujo a la dictadura de Pérez Jiménez, en el año 58 los partidos se sentaron y dijeron, vamos a crear una democracia. En el país con menos tradición democrática de toda América Latina, que era Venezuela todavía en el año 58, el que menos tradición democrática tenía. Vamos a hacer este país democrático. Y yo he dicho que incluso lo hicieron a juro. A Venezuela la democratizaron a juro los partidos políticos. ¿Cómo lo hicieron? Controlando el poder. Asumieron el control total del poder para imponer la democracia. ¿Recuerda usted ese 29 de septiembre cuando salió de Venezuela? Salí con una carta que le dejé al entonces fiscal general de la República, que había publicado un libro ya declarándome culpable de lo que me acusaban injustamente, y él había ya publicado un libro y le escribí una carta diciéndole jurídicamente de todo de los males. De todo. Y entonces salí a un evento en Alemania y después ya supe que me habían acusado de un delito que es violar violentamente la Constitución. Violentarse. Delito como que si hubiera salido en armas contra la Constitución. Y por supuesto sin ningún fundamento, solo porque dio una opinión jurídica. Y los abogados damos opinión jurídica, nos las piden en todas las circunstancias. Yo siempre he dicho, el abogado es como un médico. Si a ti te llama alguien porque tiene un choque en la esquina, tú vas a decir, no, mañana nos ocupa o no, tienes que ir. Entonces, ¿y su opinión jurídica en aquel momento? En aquel momento es que ese decreto el gobierno transitorio de Carmona no podía dictarse en esa forma, que rompía el principio democrático, y se lo dije a él, y él lo ha escrito, en su memoria lo ha dicho. ¿Por qué no le hicieron caso? ¿Ah? ¿No le hicieron caso a usted? ¿Eso te parece que estaba armado o que...? No, bueno, habría demasiados otros intereses. Qué gusto llamarte colega. Juan, ¿te puedo tutear? Muchas gracias, claro que sí, por supuesto. Hace tiempo que sigo tu trabajo y me encanta el esfuerzo profesional que haces. Qué honor. En una época en que el periodismo está bastante en crisis. ¿Tú crees que estamos en crisis? Sí. ¿Por qué, Juan? Vamos a arrancar por ahí. Porque es una conversación entre colegas. Se ha perdido la profundidad, la superficialidad, la competencia con la rapidez de las redes, sí, con la superficialidad, la competencia por ver cuál hace más escándalo. Y no hay... No,
hay demasiada corrupción también en el medio, Sí. demasiada gente que trabaja por encargo, hay verdaderos sicarios y hay una propensión a la difamación y a la injuria muy grande. Nosotros fuimos periodistas críticos, yo lo fui toda la vida, pero a mí nunca me demandaron por injuria ni por difamación, ni nada realmente. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Porque cualquiera podría pensar, bueno, eso es un problema de los periodistas que resuelvan su tema, pero la consecuencia para eso, al menos en mi opinión, es algo muy valioso, muy preciado. Sí. Y es nuestro sistema democrático, o sea, nuestra vida en sociedad, tal y como la conocemos, con sus fallas, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ves tú, el impacto directo? Bueno, el periodismo históricamente y en nuestra región ha tenido una responsabilidad muy grande. Primero, los fundadores de nuestras naciones casi todos fueron periodistas, comunicadores. Y además es lógico porque querían comunicar y vender una idea, convencer a la ciudadanía y ganar adeptos para la fundación de lo que fueron las repúblicas iberoamericanas. Y tú pasas por casi todos los fundadores y siempre ejercieron de alguna manera el periodismo. Y el periodismo durante décadas o 2 siglos fue concebido como un instrumento para el desarrollo y la comunicación entre los pueblos y entre la gente y para promover con una responsabilidad social muy grande. Y la comunicación en los años 60 y 70 y 80, por ejemplo, era un valladar a las dictaduras, a la búsqueda de un promotor de libertades. Y ahora pues que se ha perdido un poco de todo eso. Claro que quedan gente de todas las categorías, Claro. pero se ha disminuido. Josué ha estado contándonos un poco el tras bastidores de lo que significó para no solamente República Dominicana, sino para la región, la reciente suspensión de la Cumbre de las Américas. Creo que vale la pena que arranquemos por allí, por ser el evento quizás desde el punto de vista internacional en el que República Dominicana tiene un rol muy, pero muy importante. Josué, ya pasaron los días, ya pasó el fogón de explicar o tratar de explicar por qué es que la cumbre está pausada, suspendida o cancelada por completo. ¿Qué crees tú? Bueno, primero me parece que el gobierno ha dicho que está suspendida, Sí. que hay posibilidad de que en el futuro, en el 2026, se pueda llevar a cabo. Lo que ha sucedido es la confluencia de múltiples factores que de manera desafortunada pues llevaron al gobierno dominicano a tomar esa decisión. En primer lugar, la situación geopolítica del momento es muy desafortunada por la situación que se está dando, tanto a nivel del despliegue militar en el Caribe, como la situación de polarización política que hay en la región a nivel ideológico. En segundo lugar, pues una desafortunada coincidencia de eventos en el calendario electoral, muchos países eligiendo presidentes nuevos en este mismo momento, como Chile, Honduras, Bolivia y un referendo constitucional en Ecuador. Y eso iba a hacer que algunos presidentes no pudieran venir, sumado a que al no invitarse a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, pues algunos también dijeron que no venían. Y en tercer lugar, ya para finalizar, me parece que también algo no tan explorado y tan discutido públicamente ha sido la dificultad de la negociación para llegar a un acuerdo para lo que iba a ser la declaración de Punta Cana. Y luego podemos hablar un poco más de eso. Pero, ¿y dónde está Trump en esta conversación? Porque muchos decían, bueno, si Trump viene a la cumbre, independientemente de que Venezuela, Nicaragua, Cuba no vengan y que Petro también se haya sumado, igual que la presidenta Sheinbaum de México, pues si viene Trump quizás jale a otros líderes regionales de cierta importancia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la información que tú manejas sobre ese particular? Bueno, primero vamos a ver el contexto de la nueva Sí. administración de Estados Unidos. El presidente Trump y su administración se están caracterizando por un repliegue diplomático del multilateralismo. Aparentemente ellos entienden que para atender los temas diplomáticos la forma de hacerlo es por la vía bilateral, una negociación individual con los países donde ellos parece que sienten que tienen una posibilidad de ejercer mayor cambio y no se someten a la lentitud, a lo que se conoce en el multilateralismo como la fatiga de la diplomacia. Entonces, bueno, eso parece ser una característica de su política exterior. Luego, respecto de la cumbre en específico, me parece que primero no había suficientes acuerdos políticos sustantivos como para que fuera un incentivo de venir a anunciar algo grande, porque no se había acordado nada grande. En segundo lugar, coincide con el sorteo de la Copa del Mundo de fútbol, que va a ser el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.
y coincide exactamente el día 5 de diciembre con el día de ese sorteo que él mismo, junto con el presidente de la FIFA, anunció que se haría en Washington. Entonces, frente a un escenario como este en la cumbre, donde no hay un gran acuerdo que anunciar, donde hay mucha tensión y polarización, o estar en un escenario mundial muy satisfactorio, muy alegre y positivo, pues me parece que igual no iba a venir. Giovanni, de verdad que han sido semanas muy emocionantes. Yo creo que para la humanidad en general, por supuesto, para los fieles católicos, esto tiene una significación específica. Y quiero que me des tus primeras impresiones, una vez que ya el Papa León XIV tiene pues varios días como sucesor de Pedro y pues lo primero que has podido ver. Bueno, lo primero para nosotros los que trabajamos en la curia, en el arzobispado, en la conferencia, pues hay fichas que ya conocemos. Nosotros conocíamos el trabajo del cardenal Prevost porque el cargo que él llevaba último en el Vaticano es un cargo mano derecha del Papa, pero no tan visto como lo es el secretario de Estado Parolin. Ese cargo justo es el que lleva, se llama el dicasterio para los obispos, que rige la elección de los obispos, o sea, se llama las ternas. Cuando se va a elegir un obispo, pues se mandan a Roma las propuestas de 2 o 3 nombres, con unas consultas muy discretas que se hacen en el país, y es ese obispo el que ayuda a tomar la decisión al Papa de qué obispo se elige para cada diócesis. Okay. O sea que vamos a ser sinceros, todas las fichas de todos los obispos del mundo y cardenales pasan por la mano de ese obispo y acaban de pasar por la mano de Prevost. Él se conoce cada obispo. Y ese trabajo pues lo hacía que él despachara cada sábado en la mañana con el Papa Francisco. Siendo los dos latinoamericanos, pues había una cercanía muy grande. Nosotros habíamos visto el expediente de Prevost un poco a la ligera, sin ver toda la preparación que él tenía hacia atrás. Y enseguida yo oí Prevost León XIV y que tenía ya su ficha en la mano, yo dije, Dios mío, este era el hombre. No teníamos que buscar para otro lado, realmente para lo que la iglesia necesitaba, pues nos perdió, pero ya los cardenales lo habían visto, de manera que en estos días, pocos días, él ha reflejado la preparación que ha venido teniendo toda la vida, desde sacerdote en Estados Unidos, lo que trabajó hasta su participación como obispo peruano. Él llega a Roma como un obispo peruano, no norteamericano. Okay. Eso es un dato muy importante que lo podemos ver más adelante. Pero para mí realmente ver la sencillez, pero a la vez el carácter de gobernanza que tiene, porque lo ha tenido toda la vida, y te doy los detalles más adelante en la conversación, pero verlo tan seguro y verlo el domingo pasado cantar como canta, saludar como saluda, los gestos comunicacionales que hace, el encuentro que tuvo con nosotros los periodistas, lo que nos dijo en el aspecto de la comunicación, la salida sorpresa, o sea, ha hecho tantas cosas en 5 días que es como si ya estuviera con nosotros desde hace mucho tiempo. La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un 1 de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra. Pienso que no hay derecho ilimitado, es decir, yo creo que todos los derechos se regulan. La libertad de expresión en una democracia no se puede impedir. Lo que tú estableces son consecuencias de las personas que puedan excederse. Sin embargo, yo creo que en la cultura dominicana se mantuvo hasta hace un par de años, 2, 3 años, tal vez 4,
el tema de la libertad, de la prisión por delito de palabra, por delito de prensa. Sin embargo, yo no conozco en la historia dominicana que algún juez haya atrevido a meter a un periodista en la cárcel por esa razón. ¿Qué se daba en la práctica? Que tú me demandabas y como tú me días prisión para mí, el juez posiblemente te conocía a ti, me conocía a mí, podía tener una opinión de ambos y difícilmente me metiera a la cárcel. Iba diluyendo el caso y posiblemente el tiempo se llevaba el caso. Y yo creo que si simplificamos las cosas, es más fácil la aplicación de la ley. Los políticos no quisieron entender eso nunca, se resistieron a cambiar esa ley. Sin embargo, tuvo que hacerlo el Tribunal Constitucional. Por tanto, es un tema que ha desaparecido del ambiente. Sin embargo, en el espíritu de la discusión de la ley, parecería persistir la idea de que también te van a meter presa en la cárcel. Y yo creo que tenemos que adecuar nuestro accionar para poder trabajar. Yo creo que Estados Unidos tiene esas agencias como parte de su política interna y externa. Claro. Por eso siempre digo que en Estados Unidos está el FBI y la CIA. El FBI opera adentro, la CIA afuera. Claro. Sobre todo porque la CIA puede hacer cosas afuera que no puede hacer adentro. Entonces yo creo que con estos mecanismos de financiamiento obedecen a mucha, es lo que llaman el poder blando de los Estados Unidos, para incidir, digamos, en aspectos importantes de los países, sobre todo en unas zonas como la de América Latina. Yo creo que aquí lo que se va a hacer, y de hecho la USAID la están ahora adhiriendo al Departamento de Estado, lo que quiere decir que estará íntimamente relacionada a la política exterior de los Estados Unidos. Estados Unidos seguirá financiando aspectos que considerará importantes. Por ejemplo, USAID financiaba muchos de los programas de la política de los demócratas, y de hecho las propias declaraciones de Marco Rubio indicaba que habían empleados resistido a cumplir con las políticas del nuevo gobierno, lo que quiere decir que había también una especie de retaliación interna partidaria. Había una militancia. En una visión de militancia, gente que estaba militando en una causa, claro. Y yo creo que hoy va a tener o tendría que militar en otra, o el personal ha sido cambiado. De hecho, han estado cambiando todo el personal y yo creo que viene en la línea de también adecuar los propósitos con esas inversiones. Y esas inversiones van a continuar haciéndose por múltiples vías. Kathleen Martínez, estás en un camino muy interesante. Es un camino que mucha gente advierte con impresión la primera vez que se encuentra con tu historia y que se ha convertido ya en la historia de mucha gente. Y además en la historia de República Dominicana, yo creo que empujándote, pero no siempre fue así. ¿De dónde viene el sueño de buscar a Cleopatra? Kathleen, cuéntame, por favor. Mi fascinación por Egipto viene desde mi niñez. Yo era desde niña una fan de Egipto. Y decía yo a mis padres, algún día, cuando yo sea grande, voy a ir a Egipto y voy a hacer grandes hallazgos. Y mis padres se reían y mi familia era motivo de burla. Pero como niña, pues eso pasó. A medida que fui creciendo, ya como adolescente, que sigo con la intención, pues ya mis padres hablaron seriamente conmigo y me dijeron que eso no era una posibilidad, que no me iban a pagar la universidad, que no lo consideraban una carrera seria, que yo nunca iba a poder ir a Egipto y que nunca iba a poder excavar. Y toda esa información me fue penetrando y finalmente acepté. ¿Al principio te lo creíste? Sí, me lo creí inicialmente y acepté estudiar otra carrera que también me gustaba mucho, que es el Derecho. Mi padre es abogado, tenía su oficina de abogados y un gran profesor de Derecho, de Filosofía. Así que esa opción también era interesante. Yo ejercí la carrera por 20 años. Abogada penalista, además. Penalista, fui a España a hacer una especialidad. Y entonces ahí en España me reencuentro con la arqueología, pero vista desde el punto de vista de un país civilizado, de un país desarrollado, ya dejando atrás todo aquello que me decían sobre la arqueología. Entonces vi que era importante, vi que era valorada, vi la importancia de la arqueología nuevamente y ahí entonces aprovecho junto con la maestría que estaba haciendo en asesoría fiscal y tributación, que la terminé igual, también empecé a hacer los primeros cursos de arqueología y ahí me reconecté.
Nosotros tenemos en República Dominicana desde el 1844 la posibilidad de cuestionar las decisiones, o más bien las leyes, en ocasión a un litigio. Y a partir del 1994 podemos hacerlo directamente, en ese momento ante la Suprema Corte de Justicia, Sí, y ahora ante el y luego el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Si entiende que no se parece, no obedece, contradice a la Constitución, saca esa norma del sistema jurídico. O, lo que hizo en este caso, lo que hace es que la interpreta de manera conforme para que se pueda quedar en el ordenamiento jurídico y que pueda responder a la Constitución. Pero no adelantemos. Yo voy al Tribunal Constitucional. Y al Tribunal Constitucional le dijo, mira, Tribunal, la verdad es que la interpretación de este artículo no me permite ejercer mi derecho a ser elegible. En República Dominicana, uno de los derechos, o el derecho de ciudadanía más importante, Catherine, es el de participación. Por primera vez en la Constitución del 2010 tenemos varias manifestaciones del derecho de ciudadanía, pero históricamente desde ese 6 de noviembre del 1844 solamente teníamos el derecho a elegir y ser elegibles. Luego se cambió a elegible porque en ese momento se decía elegido. Claro. Entonces, ese es un derecho que también está ratificado por los pactos internacionales, específicamente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana. Entonces, yo le digo, mira, es que yo no puedo ejercer mi derecho a participar en la decisión de los asuntos públicos que me afectan, ese derecho a ser elegible, porque ese artículo no me permite hacerlo y pone en el medio un instrumento, un vehículo, un obstáculo, que es el partido político. Y el Tribunal Constitucional acogió en este caso la acción y dijo ciertamente, no es razonable solicitarle a una persona que para que pueda presentarse como candidato o candidata tenga que hacerlo a través de un partido político. También pienso que los partidos políticos tienen que revisarse si han sido tan incapaces de presentar propuestas que conecten con la gente. Y yo de solamente pensar qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto en ese momento. Mi mamá sola, una mujer que nada más en este mundo, aparte tenemos nuestra familia, quienes amamos, pero ella y yo somos uno. O sea, ¿qué hubiera pasado de ella luego de mi muerte, ejemplo? Y eso me ha llevado a valorar muchas cosas. ¿Secuelas emocionales, secuelas? Muchas. Yo he querido poner de mi parte, pero no es fácil. Cerrar los ojos cuando tú duermes pesadillas, tú llegas a un lugar y el mínimo sonido, ya uno está mirando hacia arriba, uno se espanta, aunque sea al aire libre, yo escucho un mínimo estruendo y yo estoy alerta. Claro. Porque es normal. Es normal. Pero ha sido un proceso muy doloroso, psicológicamente me ha afectado bastante, aunque he tratado de reintegrarme a mi vida cotidiana, pero en silencio es que ahí es donde más nos afecta. No solamente a mí, yo sé que a todos los que estuvimos ahí. ¿En qué momento tu camino empezó a flexibilizarse, a volverse sinuoso, a volverse distinto, disperso, multipropósito? ¿En qué momento? Yo pudiera decirte que empezando quizás la universidad, pues conecté en un momento trabajando perteneciendo a una asociación de jóvenes dominico-libaneses. Sí. Y en una actividad que estábamos haciendo, me atreví yo a coordinar una especie de media tour y me di cuenta que la verdad yo adoraba comunicar y más que nada la radio. Y a partir de ese media tour pues se me dio la oportunidad de entrar a un espacio de radio y desde ese momento ese amor no se ha roto. Yo creo que este señor Edmundo tiene que cuidarse mucho de no convertirse en el títere de Estados Unidos y de Europa, en el aspecto de que ellos, sí, aquí estamos ayudando al mundo, mira, lo estamos paseando por los países, le estamos dando toda la ayuda que él necesita, tiene nuestro apoyo, y ya con eso ellos se sienten que están haciendo lo suficiente, ¿verdad? Eso es peligroso. Yo creo que a María Corina hay que hacer todos los esfuerzos del mundo para protegerla, todos los que estamos afuera y más los que están dentro de Venezuela. Y yo pues con Edmundo tendría mucho cuidado en que
no lo empiecen a usar para esos jueguitos terribles que le gustan a Estados Unidos y Europa, para vender esa ilusión de que están haciendo algo cuando en realidad no están haciendo nada que sea suficientemente práctico. No, yo creo que Trump está, es decir, que la línea de Marco Rubio se va a imponer y que los halcones estadounidenses van a estar duros y hostiles con Maduro y con el chavismo, y van a buscar maneras de debilitarlo, de agredirlo, y el chavismo va a responder airado, sobre todo en el frente interno. Yo sé que hay un lobby importante de asesores, hay gente interesada en que se mantengan las licencias petroleras. Eso es cierto, la producción petrolera venezolana se ha recuperado trabajosamente y podría estar cerca del 1.000.000 de barriles. Sigue siendo una cifra muy modesta para su promedio histórico. Y hay mucho petróleo venezolano ocioso que puede entrar al mercado. Pero ya el propio Estados Unidos ha dicho, el Trump, que no le interesa necesariamente estar comprándole petróleo a Venezuela. Trump va, es decir, puede romper un montón de esquemas en estos asuntos. Yo lo que no sé es que, digamos, hay mucha gente que es esperanzada en que la decisión que él tome se va a traducir en un cambio en el país. Eso es lo que yo no sé. Porque yo veo a los chavistas lo hacen todo mal, menos eso, resistir. Ellos, es decir, son unos especialistas en el desgaste, en el aguante, y ahí van a estar haciendo banderas y jornadas de solidaridad con lo que les están haciendo, mientras el país sigue desmoronándose y desmigajándose. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas, la brisita se siente ya. La brisita ya volvió, se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Bendita Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chilitos y rinden más. Los chilitos rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. A mí me llama la atención que por la influencia, y eso el Papa también lo ha denunciado en su magisterio, el Papa actual, Francisco, cómo las redes nos hacen inmisericordias. Yo he escrito 3 artículos sobre eso. Yo tengo una columna mensual en Amigos del Hogar y he escrito sobre eso. Por ejemplo, escribí, editorialicé, también a veces mando a los periódicos cositas, pero sin firma. Pero, por ejemplo, el discurso de odio. Yo he explicado lo que es el discurso de odio. Aquí hay medios de comunicación que siembran el discurso de odio sistemáticamente, porque el empresariado, dependiendo, o los políticos les interesa ganar puntos, ¿no? Entonces, legitimarse de una manera o de otra, y entonces siembran el discurso de odio. La gente cree que el discurso de odio, ¿no?, es insultar, ¿no? Ese no sé qué cosa que viene a dañarnos, no. El discurso de odio es mucho más sofisticado. El discurso de odio puede ser, están amenazando nuestra identidad. Eso es discurso de odio. Y la gente que cree que eso no es discurso de odio, entonces me llama la atención, primero, como digo, que el Papa actual ha insistido mucho en su magisterio de que nos cuidemos de eso, y por otro lado, no es de extrañar que él mismo ha sido víctima de estas denostaciones, de estas afirmaciones desbocadas que en las redes, en fin, la gente... Bueno, ahora recientemente tuvimos el afer aquí en Dominicana, ¿no? Tienes una carrera en ascenso, una carrera que empezó hace relativamente poco tiempo, pero que ha empezado a dar unos pasos que cualquiera dice, ¿me está pasando a mí? ¿Tú te lo crees a sí mismo? No, a veces no, como que no me tomo el tiempo para decir como con lo que yo era antes, con lo que soy ahora. Y me llena de felicidad eso.
¿Cómo era el Juanel de antes y cómo es el Juanel de ahora? Las cosas que tú estás advirtiendo en las que quizás tú digas, mira, esto lo hubiese hecho de otra manera, esto lo he ido aprendiendo. ¿Cómo era el Juanel de antes de entrar en el modelaje? Bueno, Juanel era como un aficionado por el béisbol, así, no, nunca pensé de que ser modelo ni nada. Y hasta que me llegó la oportunidad de ser modelo y aquí estamos. O sea, yo nunca pensé que iba a ser modelo y así como la cosa cambia. Y a ti no te decía, por ejemplo, en la escuela, seguramente en el colegio, las muchachitas te decían, pero es que tú eres un modelo. En la calle a veces me lo decían como me veían, de que si tú no vas para pelotero, métete a modelo, que tú eres lindo. Y yo como que nunca había escuchado eso, y menos en República Dominicana. Claro. Y yo decía como, está bien, como, no, eso no va a pasar porque yo voy a ser pelotero. Tú tenías en tu mente Que yo iba a ser pelotero. las grandes ligas. Así mismo. Y entonces es esto de cambiar una gorra de los Red Sox, que era lo que tú tenías en mente, ¿verdad? Por, de repente, una gorra de Louis Vuitton. Oye, Sí. mira, no es ni malo, ¿no? O sea... Sí. Y de hecho, Boston Red Sox me iba a filmar. Por eso te lo digo. Sí. En el momento en que la carrera del béisbol no puede seguir avanzando, empezaste a trabajar en otras cosas y advertiste que podías ser modelo. Cuéntame de ese proceso. O sea, yo empecé a trabajar normal, trabajo normal. Y entonces estuve ahí trabajando, hasta que una chica me dijo como que yo daba para modelo y eso. Entonces ella me llevó como, me vieron y eso, y dije, no, tú das para modelo, que sí o qué. Y después de ahí yo conocí a Sandro, la página, le dije a un chico que me mostrara como la agencia, porque yo no sabía nada. Y me enseñó la de Sandro y otra agencia. Y entonces yo le tiré a Sandro de primero porque vi como que tenía más seguidores. Entonces yo dije, esa debe ser la mejor. Ahí los seguidores tienen razón. Sí. Ahí a veces los seguidores se equivocan, pero ahí tienen razón. Sandro es el mejor. Ahí no había duda. Y entonces le escribí, me respondió como en 2 días y él me dijo como, nosotros estamos cerrados, pero voy a hacer la sesión contigo, voy a mi agencia, te voy a tirar fotos y eso. Y ahí después él me dijo, te vamos a representar y eso. ¿Y tú te acuerdas de ese primer día? Vamos a hacer la sesión de fotos. Dime, ¿qué fue lo que te dijo Sandro y su equipo? Porque yo sé que él tiene un equipazo. Sí, o sea, yo era como primera vez posando. ¿Tú tenías el cabello así como lo tienes ahora? ¿Lo tenías así más bajito? Mismito. Así un chisme bajito, pero así mismo. Como un afrito así. Ajá. Entonces yo no sabía posar, o sea, él me dijo, párate así y pon la cara en actitud. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cara en actitud? Como así, como bajar el mentón. Pero enséñame. Vamos a ver, ¿cómo es que como así, como... Oriéntame. Como serio, así. Como Seria. Una mirada penetrante, así. Mirada penetrante. Así, ¿Qué así. más? ¿Mentón? Y actitud. Actitud. Así mismo. Así, así. Ok. Y ahí salieron esas fotos. Exacto, entonces él me dijo como, ponte así y eso, me estaba haciendo preguntas, cuántos años tenía, de dónde yo vengo y así. En el 2022 se manoseó una propuesta de reforma. Se estaban buscando unos 200.000 millones de pesos en nuevos ingresos. Luego, el año pasado, se visualizó una reforma que estaba destinada a buscar unos 120.000 millones de pesos. Para mí, yo creo que quizás se pudo haber socializado más, manosear más. Recuerden que yo fui congresista 18 años. Así es. Los procesos como quiera se dan, o sea, como quiera tiene que haber un planteamiento. Y entonces se abre una discusión. Porque resulta lo siguiente. En el año 2003, yo era vocero de un partido que tenía una presencia importante todavía en la Cámara de Diputados. Bueno, de oposición. Se presenta una reforma. Cuando se presenta la reforma, yo armo mi grupo de gabinete sombra, le toqué la puerta a Licelo Marte de Barrios y a otros que habían desempeñado posiciones en los gobiernos del presidente Balaguer. Y vamos al CONEP. Y allá nos entrevistamos con Franklin Bae Brugal y con Elenita Villella. Y tenemos esa conversación del ejercicio de oposición, ¿no? Haríamos esto, bajaríamos aquí, bajaríamos allí, y al final ellos muy gentilmente nos dan la gracia, mira, este es el ejercicio democrático, lo felicitamos, pero aquí voy a cometer una pequeña indiscreción, pero también me dicen, mira, al final de cuentas,
todas estas discusiones están muy bien, pero cada empresa va a Palacio, donde el presidente, y entonces trata de hacer su planteamiento. O sea, no me lo ponga a mí, pónselo a otro. O no afecte a este sector, revisa aquel. Entonces, eso es una dinámica que va a existir siempre. Porque a nadie le gusta que le toquen su bolsillo, obviamente, o que le quiten su tranquilidad, o que le quiten su estado de confort. Cuando yo tenía 8 años, según las palabras de mi madre, yo era muy imponente y yo le decía que yo tenía que practicar el día entero. Yo le agradezco infinitamente al Instituto Cristiano ABA, que ya no existe en Santiago, porque me permitieron hacer algo tipo escuela en casa, tomar mis exámenes para yo poder practicar diariamente. Eso, espérate, eso te lo impusiste tú misma, porque cualquiera podría decir, y eso también es una cosa que pasa mucho con los talentos jóvenes, que dicen, seguro eran los papás que la llevaban todos los días y que no la dejaban respirar. Para nada. ¿Era al revés? Totalmente al revés. Con mi hermana, sí. Si ella lo está viendo, me va a ahorcar. Pero sí, con mi hermana, ella, bueno, pues después encontró su vocación, que era la medicina. Pero conmigo la música era un espacio seguro. Entonces, cada vez que yo practicaba, era como que estaba llegando a mi hogar. Pasaba horas y horas aprendiendo cosas de Mozart, de Bach, y para mí Vivaldi, por ejemplo, en esa etapa temprana, y para mí eso fue increíble. Me dio una disciplina que la he podido extrapolar, si se quiere, aún a mi rol de madre, por así decir. Entonces, lo agradezco en gran manera. Siendo honestos, ¿cuál es el espacio, cuál es la sala que quizás puedas considerar como tu favorita, como que tú digas, este es el lugar que más me gusta? Bueno, para mí el Carnegie Hall, la sala Stern, la grande, porque hay 3 y yo he tocado en los 3 auditorios, pero la primera vez que toqué en el Stern fue increíble. Yo soñaba con ese momento en mi carrera desde hace décadas, y esa acústica es otra cosa. Lo mismo con la Filarmónica de Berlín, que si bien fue la sala de recitales, es una cosa increíble. El Victoria Hall tiene un sonido, bueno, no el sonido que emite, porque uno es que lo emite, pero te lo ayuda a resaltar de una manera increíble. Claro. Y también, bueno, pues muchísimos otros lugares, pero yo diría que quizás sí la sala grande del Carnegie Hall. Un sueño. ¿Qué música tú le pones a tus niñitos para dormir? Wow, para dormir, mira, el más pequeño mío le encanta Mozart, específicamente una de sus sinfonías en mi menor. Nicolás Maduro envía una carta al gobierno de Donald Trump. Le preguntan a la vocera de la Casa Blanca sobre la recepción de la carta. Dice, es cierto, la recibimos, pero no consideramos a Nicolás Maduro presidente legítimo de Venezuela, y él ha dicho muchas mentiras allí. O sea, el diálogo está roto. ¿Hacia dónde cree usted que se debe avanzar? ¿Cómo se puede desbloquear esta situación, presidente? Bueno, pero el diálogo es entre los venezolanos, que tiene que producirse, ¿verdad? Entonces, la cuestión está en que el gobierno tiene que dar seguridades de credibilidad y de cumplimiento de lo que se pacta. Hasta ahí. Pero el diálogo no es entre Venezuela y Estados Unidos, es entre los propios venezolanos que tienen que decidir su destino. Y yo pienso que es imprescindible que eso se produzca de manera sincera de ambas partes, para evitar un baño de sangre, y que Venezuela pueda trazar su destino en medio de la convivencia pacífica de sus ciudadanos. Yo he estado como observador electoral, además del diálogo, en el año 2015, siendo el jefe de misión de UNASUR, que no era admitida por la oposición quería la OEA, el gobierno no, fui por UNASUR. Había mucho escepticismo de parte de la oposición de que pudiera hacerse unas elecciones libres, justas, equilibradas. Y sin embargo la oposición ganó. Y en ese momento el gobierno reconoció que la oposición había ganado las elecciones del Parlamento, las elecciones congresuales. Sí. Ganó. Y no pudo evitar que ganara. Y asumieron los diputados. El tema se agravó ya luego, porque el gobierno sintió que desde el Parlamento se le acosaba y se le daba un plazo y vamos a sacarlo a patadas en tantos meses. Entonces creó una especie de dualidad de poderes. Creó un gobierno paralelo. Creó un gobierno paralelo, primero con el Tribunal Supremo, anulaba las decisiones del Congreso, y luego con la Constituyente. Bueno, pero de que la oposición ganó y se le reconoció el triunfo. Por tanto, sí es posible que la oposición pueda ganar y que se le reconozca. Lo que pasa es que en las condiciones complejas de Venezuela, donde hay un gobierno que tiene 25 años en el poder, es no irme del poder y que me persigan.
Quizás es un tema, ¿verdad? ¿Cómo se discutió la paz en Colombia? Bueno, si yo entrego las armas, se me da derecho a participar en el proceso político democrático. Alguna gente se opone, no, deben ir presos por todo lo que cometieron. Entonces nunca habrá paz. Se crea un tipo de justicia transicional, donde usted confiesa lo que pasó y indica cómo ocurrió la historia. Pero no es que yo entrego las armas y me llevan preso o me persiguen o me matan, porque entonces nunca habrá acuerdo de ninguna naturaleza, de ningún tipo. Entonces yo pienso que hay una complejidad en el caso venezolano que tiene que partirse de esa premisa para cualquier diálogo, cualquier proceso de negociación que pueda llevarse a cabo. Y entonces yo lo que vería es cómo nadie sale perdedor de ese proceso de diálogo. O sea, hay que buscar algo que establezca un equilibrio, que si la oposición ganó, gana, pero que las persecuciones hay que repensarlas, porque entonces no habría gobernabilidad. Porque el que pierde tiene, sin embargo, un poder tal en la sociedad y en sectores que harían imposible el que se pueda gobernar. Que si la OEA no puede liderar una respuesta para Haití, entonces ¿para qué sirve, no? Y esto, por supuesto, hace que muchos se cuestionen sobre si la administración del presidente Trump estaría considerando la posibilidad de dejar el financiamiento para la OEA, tal y como, por ejemplo, va a hacer desde ya y está haciendo ya en Naciones Unidas, en donde ha cortado financiamiento importante para funcionarios diplomáticos, agencias, en fin. Sí, Catherine, hay mucho ahí que discutir, ¿no? Mira, la OEA no está equipada, no tiene la capacidad, no tiene ni siquiera el marco legal para desplegar una operación de paz. No las tiene, no tiene los recursos, no tiene el marco institucional, legal, no tiene la experiencia como la tienen las Naciones Unidas. O sea, la OEA no está estructurada para ese tipo de operación. La OEA puede entrar post-conflicto para negociar, para crear un ambiente donde se puede diplomáticamente llegar a acuerdos, pero operaciones de paz no es así. Yo sé que se ha hecho referencia a la operación en la República Dominicana en 1965, pero en realidad eso no fue una operación de la OEA. O sea, primero entraron los Estados Unidos y después la OEA le dio la legitimidad legal con un voto. No hay ningún país, incluyendo Estados Unidos, que va a desplegar tropas o recursos en gran cantidades a Haití. Yo creo que el secretario de Estado sabe de eso, que el presidente Trump no va a desplegar apoyo. Y si no hay liderazgo de Estados Unidos, Catherine, y esto es importante, si Estados Unidos no está dispuesto a liderar y poner los recursos y demostrar voluntad política, otros países no lo van a hacer. Embajador, ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos la Organización de Estados Americanos? Nosotros por ley, contribuimos el 50% del presupuesto regular. Antes hasta más de 60%. Que eso es aproximadamente, Catherine, unos 47 millones de dólares. Eso es la contribución al presupuesto regular, pero también contribuimos a lo que se le dice recursos voluntarios, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras agencias o entidades del sistema interamericano. Lamentablemente, Estados Unidos hasta el momento no ha pagado nada de su cuota. Y yo creo que si Estados Unidos no paga su cuota ante agosto, y no sé exactamente la fecha, van a tener que dejar cortar proyectos, despedir a empleados, y es una situación muy delicada en que se encuentra la OEA y el nuevo secretario general si el contribuyente más importante decide no pagar su cuota. Si hablamos de pensiones, hay que hablar con la gente de la General de Seguro y específicamente con el equipo de renta vitalicia. Estoy acá con Natalie de la Rosa, quien tiene pues varios días comentándonos de qué se trata esto. Y quizás en materia de asesoría financiera, que es a lo que tú te dedicas, Natalie, una persona que ya esté en edad de retiro, en edad de pensión, ¿qué debe considerar y por qué ustedes creen que esta es una buena idea? Mira, siéndote honesta. ¡Qué bueno!
Esto es un producto que muy pocos dominicanos conocen, la parte de renta vitalicia, y que creo que hace falta que se dé a conocer en nuestro país. Porque en esta etapa de nuestra vida, cuando optamos por este tipo de producto, queremos buscar seguridad, queremos buscar tranquilidad, y eso es lo que brinda renta vitalicia. Y honestamente es un producto que pocas personas conocen y que se debe dar a conocer. Lo primero que tú debes tener bien claro cuál es tu plan, para qué tú vas a acceder a esos fondos, qué tú vas a hacer con ese dinero, tú tienes algún proyecto en mente, alguna inversión que tú quieras hacer, ya tú tienes cubiertas tus necesidades básicas, este es un dinero, ¿para qué yo voy a utilizar ese dinero? Tengo que crear mi fondo de emergencia primero, muchas veces dejamos de lado esa parte. Tú vas a estar recibiendo un sueldo 13 con tu renta vitalicia, tú vas a estar recibiendo una indexación con la inflación de esa renta, o sea que tu poder adquisitivo siempre se va a mantener en el tiempo, que eso es una seguridad para ti también. Entonces, tú tienes muchas ventajas con renta vitalicia. Tú tienes la parte del flujo de caja que tú vas a recibir mensualmente, lo cual esto te puede avalar cualquier préstamo y tú puedes utilizarlo para cualquier proyecto, asimismo para hacer cualquier inversión en el mercado de valores, comprar bonos, tú tienes fondos de inversión también, que es sumamente importante, y eso va a hacer que tu dinero siga creciendo, porque es un flujo extra que tú tienes. Y algo sumamente importante, que también tú tienes la posibilidad de seguir trabajando a pesar de que tú tienes ya esta pensión. O sea que es un dinero extra que te está entrando. Entonces es maravilloso porque tú... Y que si no se va a quedar allí el tiempo que uno no sabe. Claro, y sobre todo que ese riesgo de longevidad tú lo estás transfiriendo a la aseguradora. O sea, tú estás ganando por toda parte. Claro. Entonces, eso es muy importante. Cuando la gente se pregunta todo esto, piensa también en, ¿eso es seguro? ¿Qué certezas hay en el sistema de la República Dominicana de que este tipo de estrategias funcionan y están debidamente avaladas por la ley? Bueno, mira, la General de Seguro está supervisada por la Superintendencia de Seguro y de Pensiones también por el tema de renta vitalicia, el cual sobre todo le da mucho más peso. O sea, es algo bastante seguro porque está regulada por las instituciones de nuestro país. Entonces, es algo que realmente un producto maravilloso para esta etapa. Gracias, Natalie. Natalie de la Rosa es asesora financiera y ha estado con nosotros acá en Siendo Honestos. Siendo Honestos fue presentado por RICA, Clínica Abreu, Referencia Laboratorio Clínico, La General de Seguros, Banco Atlántico. Este programa en la plataforma de YouTube llega a ustedes gracias también al equipo de Miravisión, que son los que ponen el canal como debe ser. Si usted quiere que su canal de YouTube llegue a otro nivel, llame a Ricardo Miranda y a su gente, que ellos le van a dar esos tips que uno definitivamente no conoce y que hacen que la plataforma se nutra de gente linda como tú que nos estás viendo por aquí.